Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro y les doy la bienvenida a esta nueva serie de videos que estamos lanzando en el canal y a la cual llamamos Academia AGD. En estos videos vamos a presentarles diferentes temas y conceptos desde una perspectiva justamente más académica porque queremos lograr dos cosas. Por un lado, si eres estudiante de carreras como ingeniería mecánica o afines, queremos ayudarte con estos breves resúmenes de temas que a lo mejor ya viste, que estás aprendiendo o que estás por aprender, pero además queremos enseñarte cómo esos temas que estás aprendiendo se aplican en la industria. Por otro lado, si eres profesionista en activo en el sector industrial, queremos darte este refresh sobre los temas en los cuales se fundamentan muchas de las actividades que seguramente llevas a cabo en tu día a día. Para este primer video vamos a hablar sobre el principio de linealidad en los sistemas. Entonces, sin más, vamos a comenzar. La linealidad de un sistema es una característica matemática que nos ayuda a predecir de manera sencilla e incluso a veces rápida el posible comportamiento que puede tener ese sistema. Se dice que un sistema es lineal cuando cumple con el principio de la superposición. El principio de superposición, a su vez, se basa en el cumplimiento de dos propiedades básicas por parte del sistema: la homogeneidad y el principio de aditividad. Vamos a revisar a qué se refieren estos conceptos. El principio de homogeneidad nos dice que si la entrada de un sistema es multiplicada por un factor constante k, entonces la salida de ese sistema se verá afectada en la misma magnitud que la magnitud de dicho factor k. Por ejemplo, en este caso, tenemos un sistema que es alimentado por una entrada E1 y que genera una salida S1. Entonces, si nosotros multiplicamos esa entrada E1 por este factor K, la salida S1 va a estar multiplicada también por ese factor. Veamos un ejemplo. Tenemos este sistema al cual vamos a llamar sistema bloques. Las entradas de este sistema son la longitud L1 y la longitud L2. La salida del sistema es la longitud total L. Este sistema se puede describir por medio de esta relación, que es la suma de ambas longitudes. El principio de homogeneidad nos dice, si tú multiplicas tus entradas por un factor constante, entonces la salida se verá afectada en la misma magnitud por ese factor constante. Entonces, en este caso vamos a multiplicar las entradas por un factor k, que en este caso vale 5. Entonces vamos a hacer la multiplicación: 5 por 20, que es la longitud L1, y 5 por 10, que es la longitud L2. Esto nos da como resultado 100 y 50, que si sumamos nos da una salida o una longitud total de 150. Por lo tanto, si nosotros dividimos este 150, que es KL, sobre la salida original, digamos, antes de multiplicar por el factor, obtenemos en este caso 5, que es igual a este factor por el cual multiplicamos. Entonces, en este caso, podemos decir que este sistema presenta la propiedad de homogeneidad. Veamos otro ejemplo. En este caso, es un sistema con el cual vamos a calcular la magnitud del ángulo alfa. La función que describe este sistema sería esta. El ángulo alfa es igual al arcoseno de M1 sobre M2, es decir, el cateto opuesto sobre la hipotenusa de este triángulo rectángulo que formamos. Entonces, si nosotros resolvemos este sistema, veríamos lo siguiente. Dividimos 30 entre 50, calculamos el arcoseno de este cociente y obtenemos que el ángulo alfa es de 36.86 grados. Ahora, si multiplicamos las entradas M1 y M2 por un factor K, en este caso igual a 5, ¿sí?, y hacemos la operación o resolvemos el sistema,
o bueno, procesamos las entradas en el sistema, es decir, dividimos 150 sobre 250 y a este cociente le sacamos el arcoseno, obtenemos 36.86. Por lo tanto, si dividimos este resultado de alfa por k entre el valor de alfa, encontramos que es igual a 1, pero 1 no es el factor de este factor constante de multiplicación. Por lo tanto, podemos decir que este sistema no presenta la propiedad de homogeneidad. Veamos ahora cómo funciona el principio de aditividad. El principio de aditividad nos dice que si un sistema se compone de x en entradas individuales, entonces las salidas de este sistema se pueden expresar como la suma individual de dichas entradas. Es decir, tenemos un sistema con una entrada E1 que genera una salida S1. Ahora, si a este sistema le ingresamos una entrada E2, va a generar una salida S2. Por lo tanto, si este sistema presenta la propiedad de aditividad, podemos expresar lo siguiente. La entrada o la suma de las entradas E1 y E2 va a generar una salida igual a S1 más S2. Veamos cómo aplica esto en nuestros ejemplos. Tenemos nuestro sistema, al cual llamamos bloques, que se define por medio de esta relación. En este caso, si en nuestro sistema, tenemos una entrada L1, va a generar una salida L1. En este caso, la salida L1 sería 20. Ahora, si vemos esto por aparte y queremos conocer la salida L2, entonces la salida L2 será en este caso 10, que corresponde a esta magnitud. Por lo tanto, si nosotros sumamos estas dos entradas, debemos de obtener la suma de estas dos salidas, que se vería de esta forma. Y de hecho, pues esto tiene mucho sentido porque justamente la relación de nuestro sistema ya expresa este principio de aditividad. Veamos qué sucedería con el otro ejemplo. En este caso, tenemos la situación en que pues ni siquiera podemos expresar a nuestro sistema en términos de una suma de efectos. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, eliminamos este factor M2 de la relación, pues ya no es posible calcular este ángulo. Igual lo podríamos definir como 0, pero también tendremos aquí un valor diferente que no va a ser la suma o que no nos va a dar como resultado un ángulo. En este caso, pues podemos deducir que este sistema tampoco presenta la propiedad de aditividad. Por supuesto, aquí hicimos un poco de trampa porque, bueno, es más que conocido que simplemente por tener esta función trigonométrica, pues sabemos que el comportamiento no es lineal, sino senoidal. Pero usamos este ejemplo para que sea más fácil de entender el concepto. Ahora veamos algunos casos de aplicación del principio de linealidad. El principio de la linealidad en los sistemas es un concepto muy utilizado principalmente en el diseño de sistemas de control y sistemas de procesamiento de señal. Sin embargo, en ingeniería mecánica lo podemos aplicar en el estudio de los materiales o en la mecánica de materiales. Y un caso clásico de estas propiedades es en la curva de esfuerzo de formación, en donde, por ejemplo, definimos la zona elástica justamente por el comportamiento lineal que presenta la relación entre el esfuerzo y la deformación. En este caso, toda esta línea que tiene un comportamiento basado en una línea recta, que a su vez se traduce o estudiamos por medio de la ley de Hooke, ¿sí?, nos permite hacer una predicción rápida del comportamiento esperado del material. Sin embargo, cuando excedemos, en este caso, el límite elástico, es decir, cuando el comportamiento del material deja de ser lineal, entonces es cuando entramos a la zona plástica y pues vamos a tener otro comportamiento que es más difícil de predecir. Esto en el sector industrial lo aplicamos
para diferentes procesos o actividades. Por ejemplo, cuando una pieza se está desarrollando, por ejemplo, una pieza de sheet metal o de chapa de lámina, eh, se trabaja mucho con la información de la zona elástica para el diseño de su sistema de fijación. ¿Para qué? Para garantizar que a pesar de que la pieza se pueda deformar, ésta pueda regresar en la medida de lo posible a su geometría original. Por otro lado, también se trabaja con la información de la zona plástica. ¿Para qué? Para el diseño de procesos de conformado. Cuando se está diseñando un proceso de estampado, por ejemplo, es muy importante conocer esta curva y en la medida de lo posible conocer cada uno de estos puntos de inflexión que puede tener la curva. ¿Para qué? Para diseñar los parámetros de manufactura de este proceso de estampado y no caer en fallas relacionadas con rotura de material o algunas otras irregularidades que se dan en la lámina mientras se está haciendo el proceso de prensado. Con esto vamos a terminar este primer video. Espero que les haya gustado. Si es así, denle un like a este video, compártanlo a quien consideren le pueda ser de ayuda y escríbanos en la caja de comentarios, repito, qué les pareció este video. ¿Hay algún tema que quieran que revisemos o del cual quieren que hablemos? Recuerden, pónganlo en la caja de comentarios y nos va a dar mucho gusto preparar ese tema para ustedes. Sería todo de mi parte, les agradezco por haber visto el video de nueva cuenta y nos vemos en una siguiente entrega. Hasta pronto.